Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre la base de datos Oracle Database. Y como les comenté en el video anterior, vamos a generar o alterar cambios dentro de tablas ya creadas o tablas existentes. Vamos a borrar este detalle. Vamos a revisar la parte de diseño o la estructura, cómo está definida cada una de las tablas. ¿Ya? Y comencemos con la tabla de categoría. Si nosotros revisamos a detalle, tenemos la columna de información, código CA, descripción CA, el tipo de dato. También tenemos las indicaciones de que sí están permitidos los valores null. Aquí también está indicado que nos permite ingresar valores null o se permite almacenar valores nulos. Vamos a de otra manera generar cambio a partir de ese detalle sobre columna de información existente. ¿Cómo realizamos este detalle? Es muy sencillo realizar ese detalle. Lo que nosotros vamos a realizar es a través de codificación. Lo primero que vamos a utilizar es alter. Vamos a colocarlo en mayúscula de preferencia para poder tener una mejor visualización. Si gusta también la codificación lo puedes definir en minúscula, no hay ningún problema. Aplicamos alter table, mencionamos luego el nombre de la tabla donde vamos a generar un cambio, en este caso la tabla TV categorías. Ok, hasta aquí todo correcto. Luego vamos a aplicar lo siguiente, vamos a decir modify, porque vamos a modificar un cambio sobre una parte de la tabla que ya está creada. Y dentro de ello vamos a definir lo siguiente, entre paréntesis. Yo quiero aplicar en este caso el que no me permitan valores nulos dentro del campo código. O sea, ¿cómo lo defino esto? Simplemente dentro del paréntesis vamos a colocar lo siguiente. Código sea va a ser not null. Con esto estaríamos generando ese cambio. Si yo ejecuto todo esto, vamos a revisar nuevamente. Ok, ya hemos generado este cambio aquí, tal cual nos dice que la tabla categoría ha tenido un proceso de alterado o alteración. Si hacemos el refresh, ya lo refrescamos toda la estructura de tablas, revisamos nuevamente la tabla categorías, vamos a observar que ahora me indica que no permite valores nulos. Ahora me falta todavía cambiar este detalle, que en este caso tiene un tipo de dato por defecto, digámoslo en este sentido. Pero por el momento vamos a ir cambiando en toda la parte donde dice permitir valores null, que no los permita. ¿Ya? Vamos a ir generando ese contenido. También quiero que en la descripción, bueno, tampoco no me permita valores nulos. Entonces lo que voy a hacer aquí, le voy a decir que en la descripción, ¿ya?, de la categoría tampoco permita valores null. Generamos ese cambio, revisamos nuevamente la tabla categoría y tampoco ya permite valores nulos. Esto ya está marcado en no. ¿Ya? Ese es el detalle del proceso que vamos trabajando. Ahora, yo sí recomiendo mucho que en los campos código, que son prácticamente los datos o contenidos de datos únicos para poder ir diferenciando toda la información que se va ingresando, debería no permitir los valores nulos. Entonces vamos a ir revisando en cada una de las tablas, en la tabla medidas, en la tabla de artículos, que no permitan los valores nulos en el campo código. Ya, vamos a comenzar con la tabla de medidas. Vamos a ir en este detalle, vamos a cambiar toda esta información, decimos alter table sobre la tabla de medidas, vamos a decirle que estamos dentro de un escenario modify y entre paréntesis vamos a mencionar el campo que queremos generar que no permita valores nulos. Perfecto. Y de paso también voy a indicarle que en la tabla de artículos también, permítanme, estaba equivocando, la tabla artículos modified, y le voy a indicar que el código de artículo también no permita valores nulos. Y simplemente ejecutamos todo. Nos dice que en la tabla de, bueno, me faltó marcar aquí también. ¿Por qué nos salió el tema del mensajero? Porque erradamente, o yo me equivoqué aquí y coloqué el nombre de la columna de información
o el campo que no existe. Erróneamente puse código SEA cuando debería ser código ME, que es el que corresponde a la tabla de medida. Entonces, cuando nosotros definimos una columna de información en realidad que no existe, simplemente nos va a mostrar este tipo de mensaje que nos ha alertado que no puede identificar esta columna de información que había escrito erradamente. Lo vuelvo a ejecutar, solo ese detalle, y ya tenemos alterada la tabla de medidas. Revisamos, vamos a refrescar esto de aquí nuevamente, revisamos la tabla de medidas y ya no permite los valores nulos. Ese es el proceso para poder nosotros generar la alteración de datos con respecto a los valores nulos. Ahora, vamos a suponer que nosotros queremos redimensionar capaz alguna medida que nosotros hayamos definido aquí. Por ejemplo, la descripción de medida. Dentro de la tabla de medidas tenemos la columna de información de descripción de medida. Tiene para poder almacenar 20 de longitud. Vamos a hacer el cambio que ahora nos permita almacenar 30. ¿Cómo generamos ese cambio de tamaño? Ese proceso también es muy sencillo, no es complicado. Simplemente tenemos que reafirmar el proceso. Vamos a limpiar esta información y vamos a realizar ahora el cambio de tamaño de una columna de una tabla. Vamos a mencionar la tabla medidas, ¿ya? Luego lo que vamos a hacer es aplicar modify, nuevamente porque vamos a modificar un detalle. Mencionamos en este caso la descripción de la medida y luego reafirmamos el tipo de datos. ¿Ok? Le hemos dicho que es varchar 2 y aquí aplicamos la longitud nueva. Vamos a decirle que va a ser la longitud de 30, ya no de 20. Si tú observas aquí, tiene una longitud de 20. Vamos a cambiarlo a que sea una longitud de 30. Ejecutamos todo esto y nos dice que la tabla de medidas ha sufrido un proceso de alteración. Refrescamos todo esto de aquí, regresamos a la tabla de medidas y vamos a observar que ya cambió la longitud. El proceso en realidad de alteración de datos es súper sencillo, no hay ningún detalle en particular que sea complicado. Ahora, otro detalle también importante es que nosotros, por ejemplo, podamos eliminar alguna columna de información. Vamos a tomar para efecto de este proceso la tabla de artículos. Vamos a suponer que no necesito la tabla, dentro de la tabla de artículos no necesito la columna de información marca-ar, la marca del artículo, no lo necesito. Entonces, ¿cómo genero ese proceso de eliminar esa columna de información que ya he creado en un principio? Lo que voy a hacer es simplemente aplicar alter table nuevamente. Mencionamos la tabla, el nombre de la tabla, artículos. Y lo que voy a hacer es aplicar drop column, ¿ya? Column, y voy a mencionar la columna que ya no deseo que se contemple dentro de esta estructura. Por ejemplo, la marca del artículo. Y así de sencillo nosotros podemos quitar una columna de información que ya no necesitemos dentro de la tabla. Lo ejecuto y nos dice que la tabla de artículos ha sufrido un proceso de alteración. Verificamos, vamos a refrescar primeramente la parte de la sección de tablas y verificamos la tabla de artículos y vamos a observar que ya no tenemos la columna de información de marca de artículos. Ese es el proceso que nos permite realizar tanto en este caso la eliminación de una columna. Ahora lo que nosotros vamos a definir es el siguiente proceso para cambiar un dato por defecto o que tenga la definición de un dato por defecto en alguna columna de información. Nuevamente aplicamos alter table tb artículos, ¿ya? Y vamos a aplicar el escenario de modify porque vamos a modificar un tema de una columna de información, el código de, en este caso, del artículo. Vamos a reafirmar el tipo de dato, ¿ya? Permíteme un momento, estaba equivocándome, es el tipo de dato number. Le vamos a aplicar 6 entero con 0 decimales. Y vamos a aplicar lo que sería default. Y por defecto vamos a colocarle el valor de 0, ¿ya? Para un efecto de aprendizaje vamos a colocarle el valor de 0. Ok, que no tenga en este caso el tema null. Vamos a ubicarlo con el valor de 0.
Si lo ejecutamos, si lo ejecutamos, ya tenemos el detalle. Vamos a refrescar, en este caso, la tabla y vemos que tiene el valor de 0 por defecto. ¿Ya? Vamos a dejarlo por momento con ese escenario. De una otra manera, vamos a aplicarlo en cada una de las tablas en el campo o la columna de código. Aquí también vamos a definirlo. Entonces, lo único que voy a hacer aquí para aprovechar la ventaja de la codificación que ya tenemos elaborado es tb categorías. Vamos a cambiar aquí código sea la longitud. Sí, permítanme revisar mientras 4. Entonces vamos a cambiarle aquí 4 y lo vamos a dejar con el default 0. Lo ejecutamos y ya tenemos también ese cambio directamente en la tabla de categorías. También está definido. Vamos a la tabla de medidas y vamos a definir también ese detalle en este punto. Vamos a la tabla de medidas. Voy a definir esto en medidas. Y acá también cambiamos medida. La longitud, sí es importante que apliquemos el mismo escenario. 3 de longitud. Entonces vamos a cambiar aquí 3 de longitud y también lo dejamos con default 0. Lo ejecutamos, refrescamos la tabla y vamos a observar que ya está cambiado el valor por defecto. Ya, esto en el caso que tú quieras hacer ese tipo de detalle. Ahora, puede suceder que nosotros, tomando de referencia la tabla de artículos, nosotros deseamos agregar una nueva columna de información, partiendo de la información que ya tiene. Hasta el momento está definido dos columnas de información, el código del artículo, la descripción del artículo. Vamos a generar una alteración a la tabla donde podamos agregar una nueva columna de información. Esto es súper sencillo, no es complicado, como ya le he dicho en el siguiente proceso. Mencionamos a la tabla de artículos en la alteración y le vamos a decir add, que nos permite agregar una columna de información. En este caso puedo definir nuevamente la marca del artículo. Le indico que el tipo de dato que quiero agregarle es varchar y la longitud vamos a aplicarlo de 30. ¿Ya? Así agregamos una nueva columna de información a la tabla de artículos. Lo ejecutamos. Nos indica que hay un error, ya, comando desconocido. Permítame revisar un momento. Si es que, a ver, alteración, marca artículo, todo correcto. Sí, alteración, la tabla de artículos. Si lo ejecutamos nuevamente, nos dice que el proceso ha sido correcto. Lo que pasa que sin querer debo haber seleccionado parte de la codificación y lo ejecuté. Y esto hace que se ejecute incompletamente el proceso. Entonces ya lo tenemos aquí. Verificamos, seleccionamos aquí, filtramos para actualizar, lo refrescamos. Y vamos a revisar en la tabla de artículos que ya tenemos agregada la siguiente columna de información. No es complicado el proceso. Sí es importante que nosotros practiquemos mucho ese detalle. Ahora, vamos a seguir agregando los otros datos que nos están faltando. Nos falta generar el proceso de las columnas de información para posteriormente relacionar la tabla de artículos con la tabla de categoría y medidas. Pero lo vamos a hacer también a través de alteraciones. Como por ejemplo, vamos aquí, alter table, artículos, utilizamos add para agregar y dentro de paréntesis vamos a mencionar las columnas de información que queremos agregar, como por ejemplo el código de medida, porque un artículo sí tiene que tener medida. Vamos a decirle que va a ser un number y va a tener en este caso 3 de longitud, 0 decimales, y también va a tener un código de categoría donde su longitud en este caso el tipo de dato también va a ser number, pero su longitud va a ser de 4 con 0 decimales. ¿Ya? Que tenga la misma longitud y el tipo de dato que tiene ya en mención en las otras tablas. Lo ejecutamos y ya tenemos agregado estas dos nuevas columnas de información hacia la tabla de artículos. Vamos a refrescar la sección de tablas, aplicamos dentro de la tabla de artículos y ya tenemos agregado este detalle. Vamos a dejar hasta aquí este video, el proceso de cómo nosotros podemos generar alteraciones dentro de la estructura de tabla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp
y Messenger de Facebook. Y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.